Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Acá nos encontramos ya preparando una nueva cápsula grabada. En este caso, chiquillos, vamos a hablar de la presencia del mundo árabe en la Europa medieval. Acuérdense que nosotros estamos trabajando principalmente la historia europea medieval desde una tesis, desde una perspectiva, que es el espacio de estos 1000 años donde se conforma la cultura occidental a través de un proceso de sincretismo cultural que está marcado por la mezcla de varios elementos que generan esta cultura occidental actual, de la cual nosotros también somos parte, y ahí entra la herencia grecorromana, ¿cierto? La tradición germana y el aporte físico, los germanos que se territorializan como reino en Europa después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el cristianismo como vehículo sostenedor ya de la espiritualidad y de la intelectualidad de la época, y también el aporte que hace el mundo musulmán, sobre todo para el caso de la península ibérica en España, por la gran cantidad de siglos que estos musulmanes están allí. Por tanto, cómo se estructuran, cómo se dio desde la perspectiva del uso territorial, vamos a recurrir a algunos mapas, y vamos a ocupar la información del libro preferentemente. Vamos a ocupar la página 210 y de la página 214 a la página 217, ¿ya? Donde vamos a hablar de las características que tiene este mundo árabe y la forma en cómo se genera este aporte cultural, sobre todo en lo que es la península ibérica, ¿ya? Voy a trabajar, como les dije, con el libro y voy a proceder ahora a mostrarles algunas de las cosas importantes que recurrimos a ver. Este documento 2 sobre la expansión árabe musulmana está en la página 210, ¿ya? Y nosotros podemos ver ya dónde está el elemento originario, donde surge esta religión que tiene una composición histórica desde el profeta Mahoma, ya que transcribe a través de un libro sagrado, que es el Corán, todas las enseñanzas y misiones que le entrega el Dios principal, que es Alá, ¿ya? Y que ese libro en el fondo se transforma también en un texto de comportamientos morales y normativos que incluso hoy día, sobre todo los musulmanes más estrictos o extremos, llevan como parte de lo que es el comportamiento ético y moral ya en la organización de sus mismos países. ¿Ok? Pero aquí está la cuna de esta religión musulmana que después se va a expandir por la parte norte de la cuenca del Mediterráneo, ¿cierto? Y durante la Edad Media se va a expandir y va a ingresar desde el norte de África hacia la península ibérica. Ellos pudieron haber ingresado incluso al corazón mismo de la Europa occidental, ¿ya? Y no solamente haberse concentrado en lo que es Oriente. Acuérdense que el avance musulmán fue detenido porque Carlomagno derrotó a estos musulmanes en la denominada batalla de Poitiers el año 732, ¿ya? Cuando, eh, Carlos Martel, cuando estaban iniciándose la dinastía de los carolingios en el reino de los francos en este sector, ¿ya? Por eso que después esa dinastía recibe el apoyo del papado, porque en el fondo se transforman en los principales o los primeros defensores de la fe, ¿ya? Desde el año 711, cuando se crea el primer califato en Córdoba, va a haber presencia musulmana en España, en toda esta zona, hasta 1453, o sea, casi 8 siglos ya donde los musulmanes se toman la península ibérica, territorios de España y de Portugal, y obviamente que esa convivencia durante 800 años deja presencias culturales que van a participar de este proceso de sincretismo cultural. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, la expansión del imperio musulmán es muy potente. ¿Ya? Y está presente, como les dije, en la península ibérica, para lo que es Europa Occidental, a través de la cuenca del Mediterráneo, y también en 1453 los turcos otomanos van a invadir Bizancio, que es la capital del imperio romano de Oriente, ya lo que es Estambul hoy día en Turquía, y van a hacer caer este imperio, con lo cual se marca el hecho que pone fin a la Edad Media y el inicio de la época moderna, o sea, el poder del imperio musulmán va a ser mucho más amplio. Y obviamente que
al ser religiones totalmente opuestas, ya con el cristianismo, van a vivir un proceso también importante que tiene que ver con las cruzadas, ya, porque estos territorios que toman los musulmanes era donde se encontraban los lugares santos para los cristianos, ya, Jerusalén, Damasco, entre otros, y el Papa le va a pedir a los señores feudales y reyes que se dirijan a esta zona a recuperar esos lugares santos del dominio de los musulmanes. ¿Ya? Por tanto, ahí vamos a tener otro elemento más que está motivado por esta presencia musulmana en Europa que tiene que ver, y en Oriente, que tiene que ver con las cruzadas. ¿Ya? Acá tenemos, en la misma página 210, una ubicación temporal de cómo se va organizando todo el tema de la expansión del Islam, que nace ya con la Gran Égira, que es en el fondo la salida de Mahoma de la Tierra Santa, ¿cierto?, en búsqueda de su destino, y desde el 622 en adelante, que comienza a compartir etapa histórica con la evolución del cristianismo medieval, ¿cierto? Y la existencia desde el año 470 y, perdón, del 395 de lo que es el Imperio Bizantino. ¿Ya? Ya, en la página 214 y 215, ¿cierto? Me van a hablar precisamente del mundo musulmán y aquí donde nosotros vamos a poner una mayor cantidad de atención, ¿ya? La civilización musulmana se erigió sobre la base del Islam, ¿ya? El Islam, chiquillos, tiene una estructura, una religión que irrumpió en la península arábiga a principios del siglo VII y que desde allí se inició un proceso de rápida expansión. La aparición del Islam se sitúa tradicionalmente en el año 622 al producirse la Égira, la huida de su profeta desde la Meca a Medina. Desde ese momento y hasta mediados del siglo VIII, el Islam le arrebató al cristianismo la hegemonía del área mediterránea, porque la van a tener que compartir. Ahora, si bien son religiones que obedecen a dioses distintos, en el fondo Alá y el dios cristiano, tienen también rasgos de similitudes, por eso que se transforman en religiones excluyentes unas de otras, ¿ya? Por ejemplo, ambas son religiones monoteístas, solo creen en un dios. Ambas tienen un libro sagrado que dirige los lineamientos del cristiano, para el caso de nosotros que es la Biblia y para el caso del musulmán que es el Corán. Y ambas religiones pretenden ser universales, ¿ya? Por eso que se dan las luchas para el caso de los musulmanes de las denominadas guerras santas o yihad islámica y las cruzadas para el caso de la Iglesia Católica, ¿ya? Hay una secuencia, chiquillos, que ustedes pueden seguir de cómo se va organizando desde el nacimiento de Mahoma en el año 571, de la Égira, cómo se empieza a escribir el Corán y cómo se van instaurando en España desde el año 711, como les dije, hasta el año 1453, cuando logran invadir la península ibérica. Ahora, lo que sí es importante es que entendamos cómo se organiza el mundo musulmán desde la perspectiva política, ¿ya? Su primer jefe religioso, pero también político, fue Mahoma, quien gobernó según los preceptos o mandatos del Corán, libro sagrado del Islam. Los sucesos de Mahoma, los sucesores de Mahoma, conocidos como califas, ostentaron los cargos de jefes religiosos y políticos dentro de la comunidad islámica. Cada califa organizaba la administración y nombraba al visir, al primer ministro. Los emires, gobernantes de provincias menores, ya, los jueces y los cuidadores del tesoro real. Más allá de dicha organización, la estructura política del Islam se fue adecuando a las diversas realidades derivadas de la incorporación de los nuevos territorios. Pero la base, chiquillos, de la organización política son los califatos, dirigidos por un califa, que se subdividen en provincias que son dirigidas por un emir, ¿ya? Ahora, esas provincias dirigidas por un emir o esos califatos dirigidos por un califa se regían en lo moral, pero también en lo legal, por las disposiciones del Corán. En religión, la civilización musulmana surgió de la mano del Islam,
religión que profesa la existencia de un solo Dios, ¿ya? Que es Alá, y que reconoce en Mahoma a su principal profeta. Las escrituras del Corán contienen los preceptos más importantes de la religión, entre ellos orar 5 veces al día, arrodillarse en dirección a la ciudad sagrada que es la Meca a mediodía, ¿cierto? Otorgar un porcentaje de los recursos económicos en limosna hacia los pobres, realizar un ayuno durante el mes del Ramadán, que es el 9º mes del año musulmán, que generalmente puede caer en octubre o en noviembre, y peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca, ya a territorio santo. La sociedad musulmana se caracterizaba principalmente por estar dividida en 3 grupos, ¿ya? También con criterios diferenciadores de población, pero por temas religiosos, ya no por temas de propiedad netamente tal como era la sociedad jerárquica y estamental de la Edad Media, sobre todo a través del feudalismo. Ya esto respondía mayoritariamente a criterios religiosos y étnicos dentro de las personas que convivían dentro de los califatos. Ya, y entre la población de religión musulmana se podían distinguir 3 grupos: los aristócratas, de origen árabe, sirio, quienes monopolizaban el poder político, junto a estos los grandes propietarios de las tierras. Después estaba un grupo intermedio que estaba compuesto por funcionarios, comerciantes, artesanos y pequeños propietarios, todos con cierto poder económico, pero con una nula participación política. Y después estaba el grupo popular, integrado principalmente por las familias campesinas, los artesanos sin propiedades y por la población esclava, todos ellos en una situación económica de precariedad, pero también de dependencia hacia los otros grupos. Obviamente que había otro grupo que estaba compuesto por los no musulmanes, los cristianos y los judíos, y estos debían pagar impuestos y gozaban de cierta tolerancia religiosa y cultural, ¿ya? Ahora, el aporte cultural del mundo árabe, ¿ya? Sobre todo, ellos trajeron muchas cosas de Oriente a Europa, sobre todo muchas técnicas de navegación, trajeron los números arábicos, que son los que nosotros ocupamos, trajeron también el alfabeto, ¿ya? Fenicio, que es la base que después fue tomada por los griegos y que es la base del lenguaje que nosotros hablamos hoy día, ¿ya? Por tanto, ellos tuvieron importantes aportes culturales dentro de Europa y aportaron de buena manera también a este proceso de sincretismo cultural, ¿ya? ¿Cuál fue el espacio primordial donde se ubicaron dentro de Europa? Como acá lo mostramos en el mapa y como lo explicamos delante, fue en la península ibérica, ¿ya? En esta península donde hoy día se ubica Portugal y España. ¿Ya? Ellos cruzaron por el norte de África, pasaron por este estrecho, ¿cierto? Y crearon el primer califato, el más importante, el califato de Córdoba, y se extendieron por gran parte de Europa, o sea, por gran parte de la península, no pudiendo ingresar a Europa porque Carlos Martel los derrotó en la batalla de Poitiers del año 732. ¿Ya? Pero acá, chiquillos, tenemos que el dominio musulmán, y estoy en el segundo párrafo, el dominio musulmán reactivó la actividad agrícola y la vida urbana con ciudades como Valencia, Toledo, Sevilla, Granada, Córdoba, y propició además la integración de la península a los circuitos comerciales de Oriente. ¿Ya? Aquí, los musulmanes, muy buenos comerciantes, y de hecho ocupaban su territorio, el mar Mediterráneo y el norte de África, para llevar productos de Europa hacia Oriente. ¿Ya? Permitían este intercambio no solamente de mercancías, sino que también un intercambio cultural importante. ¿Ya? Esta situación determinó, tercer párrafo, esta situación determinó que una parte importante del intercambio cultural entre el mundo islámico y la cristiandad occidental durante la Edad Media se efectuara sobre esos territorios de la península ibérica. Bajo el dominio musulmán predominó por largos periodos de tiempo una coexistencia pacífica entre cristianos, judíos y musulmanes, cristianos convertidos al islamismo, ¿ya? Que se le llamaba muladíes, y españoles arabaizados, que son los mozárabes. Fue tal el apogeo que durante el siglo X Córdoba adquirió una importancia similar a la de Constantinopla, siendo, por esa época, la ciudad más grande de Europa occidental
y un polo de desarrollo científico, cultural y económico que atrajo a estudiosos de Oriente y Occidente. O sea, se generaba un renacimiento cultural dentro de lo que es Córdoba como una ciudad importante, donde llegaban sabios y se estudiaban ciencias y se ponían ahí artefactos tecnológicos como el astrolabio, la brújula, el sexante, que después van a ser instrumentos muy importantes para el proceso de descubrimientos geográficos. ¿Ya? El califato de Córdoba, y en gran medida la forma de convivencia allí establecidas, perduraron hasta el año 1031, momento en que se produjo su fragmentación territorial en pequeños reinos conocidos como taifas. Esto debilitó el poder árabe en la península y facilitó el camino para avanzar la denominada reconquista católica de la península ibérica, ¿ya? Porque los españoles van a tratar de recuperar su territorio y van a estar en conflicto desde el siglo XI hasta el siglo XV, cuando finalmente los logran expulsar en 1492, ¿ya? Chiquillos, con esas explicaciones, yo les voy a pedir a ustedes que lean documentos 3, 4 y 5, ¿ya? Y observen también el documento 2, bueno, el 1 ya lo analizamos, y puedan responder en su cuaderno estas 4 preguntas, ¿ya? Pero también háganme esta, la última, porque es una pregunta de metacognición, o sea que me permite en el fondo darme cuenta cómo fui haciendo la actividad. ¿Cómo podrías explicar con tus propias palabras lo que entendiste de lo que acabamos de estudiar? ¿Ya? Siempre es bueno que me haga ese tipo de preguntas, chiquillos. Ahora, acuérdense que para los textos escritos, para los documentos escritos, siempre es bueno identificar el tema y la idea principal. ¿Ya? Para identificar el tema, yo me tengo que preguntar de qué habla el documento, de qué habla el texto. Y para identificar la idea principal tengo que preguntarme, bueno, ¿qué dice sobre lo que se habla? ¿Qué dice sobre el tema? ¿Ya? Y posteriormente que he subrayado, he leído y he analizado, identificando tema e idea principal del documento 3, 4 y 5, me pongo a contestar las preguntas. Las preguntas, chiquillos, se van a contestar en el cuaderno, poniendo el tema, que es la presencia del Islam en Europa medieval, ¿ya? Poniendo la fecha en cuando realicen esta actividad y contestando las preguntas, ¿ya? En el horario de chat revisamos, pero en el horario de chat de la próxima semana, porque acuérdense que vamos semana corrida, en el horario de chat de la próxima semana vamos a, con cuaderno en mano y con libro en mano, vamos a revisar esta actividad, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos chicos, suerte.